Muy buenas noches. Acá comienza un nuevo capítulo de Noches Nerd. Un espacio para descubrir y enamorarse del conocimiento y la ciencia hecho en Chile, en forma entretenida y simple para toda la familia. Hoy nos acompañarán dos investigadores y académicos para conversar sobre neurociencia. El doctor Pablo Moya nos hablará sobre los descubrimientos en el estudio del cerebro a lo largo de la historia. Y el doctor Tomás Osandón nos contará sobre su increíble funcionamiento cuando estamos distraídos o ponemos atención. Dejamos con ustedes a nuestra conductora, Magdalena Cousiño Rasmilich. Hola, buenas noches. Qué gusto darles nuevamente la bienvenida a nuestra Noche Nerd en NTV, nuestro canal cultural. Yo soy Magdalena Cousiño y hoy día los quiero invitar a que tengamos una noche para hablar del cerebro, desde la neurociencia. ¿Qué pasa con el cerebro cuando estamos atendiendo, cuando estamos pajaroneando? ¿Cómo nos diferenciamos de los otros animales? ¿Qué significa tener esta cabeza dentro de la... y cómo constituimos realidad a través de ella? Para eso tenemos dos invitados, dos amigos, buenos para ver partidos de la Chile, los dos son fan de la Chile. Y nos vamos a partir hoy día con nuestro primer invitado, Pablo Moya. Pablo es bioquímico de la Universidad de Santiago, él es doctor en ciencias biomédicas de la Universidad de Chile, es profesor e investigador del Centro de Neurociencias de la Universidad de Valparaíso, hizo un postdoc en el Instituto Nacional de Salud Mental en Maryland, al lado de Washington, D.C., tiene un magíster en asados y se considera a sí mismo un animal parrillero. Bueno, dejamos en el escenario a nuestro primer invitado, por favor. Encantado por la invitación, muchísimas gracias. ¿Por qué sentimos lo que sentimos? ¿Por qué reímos? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué y cómo somos capaces de aprender a andar en bicicleta? ¿Cómo somos capaces de memorizar y traer recuerdos a la mente, ¿cierto? Y que de repente nos invaden. Todo ese tipo de preguntas nos han acompañado durante toda la historia de la humanidad. Podemos decir e identificar que hay tres hitos fundamentales que son la fundación de lo que conocemos como la rama científica de la neurociencia. El primero es el hallazgo de que existía la capacidad de producir actividad eléctrica, bioelectricidad en los animales, por el investigador Luigi Galvani a fines del siglo XIX. El segundo es el hallazgo del señor von Helmholtz, que descubrió que los axones, que son prolongaciones que nacen desde los cuerpos de las células nerviosas y los cuales, ¿cierto?, llevan cierta información, esa información eléctrica era un mensaje que iba de una parte de la neurona hacia otra. Y el tercero, y es sin duda, ¿cierto?, el más poderoso, es el que podemos observar en la imagen acá del investigador, el fisiólogo español Santiago Ramón y Cajal. Él es el padre de lo que conocemos como la doctrina de la neurona. Él definió que el cerebro y el sistema nervioso funciona en base a células especializadas, discretas, que conocemos como las neuronas y que éstas se conectan entre sí en puntos específicos. Los axones de las neuronas, ¿cierto?, sinaptan o hacen contacto en estas cosas que parecen como arbolitos, que son las dendritas de otra neurona. Importantemente, tenemos entonces que los contactos ocurren en ciertas partes, que las neuronas se contactan con unas, pero no con otras neuronas, y que además el flujo de información tiene un sentido dentro de esta majamama de red que tenemos dentro del cerebro. Entonces podemos describir rutas, flujos de información a través de estos circuitos. Este es el inicio de la neurociencia como una rama científica. Las décadas posteriores, ¿cierto?, fueron, ¿cierto?, un avance progresivo en el comprender cómo funciona el sistema nervioso. Y en esto la neurociencia es una ciencia bastante sui generis porque se ha enriquecido de ramas clásicas científicas distintas como la anatomía, la neurología, la fisiología, la bioquímica, la farmacología, más recientemente la biología molecular y la computación se han sumado a esta tarea titánica de entender a este maravilloso órgano que es el cerebro. A pesar de todo eso, que hemos avanzado mucho, aún distamos por comprender
cómo funciona el cerebro en su totalidad. Tenemos una pega por delante impresionante. Como les mencionaba, tenemos, ¿cierto?, dentro del cerebro que funciona y está constituido estructuralmente por neuronas. ¿Cuántas? Son prácticamente 100.000 millones de neuronas las que tenemos en el cerebro humano. Estas se contactan entre sí, como había mencionado, ¿cierto?, a través de estas conexiones que se llaman sinapsis. Cuando llega el axón, ¿cierto?, a este terminal, la llegada de esta señal eléctrica propicia que en el terminal del axón existen unas pequeñas gotitas, se llaman vesículas, que se pegan hacia la membrana y liberan lo que tienen contenido. Y esa cosa que liberan son los neurotransmisores. Son moléculas que sintetizan las neuronas y que se liberan para ser sensadas por la neurona vecina. ¿Cómo se sensan? A través de proteínas que actúan como receptores. Tengo una señal de una neurona que me está mandando Tomás hacia acá, ¿cierto? Libera sus neurotransmisores y yo, la neurona receptora, tengo proteínas en mi membrana que las senso, que son sensores específicos. Cada neurona sintetiza un tipo particular de neurotransmisor y así se pueden establecer circuitos neuronales entre distintas regiones o distintos núcleos que son los encargados de hacer la pega de comunicar las señales y de realizar todas las funciones que realiza el sistema nervioso. Tenemos entonces, ¿cierto?, más o menos descrito el funcionamiento, pero ¿cómo podemos indagar acerca de las distintas funciones que tienen? En mi laboratorio, nosotros estamos interesados en tratar de entender cuáles son las bases neurobiológicas que subyacen al funcionamiento del cerebro, tanto en salud como en enfermedad. Y nos interesan particularmente las enfermedades psiquiátricas. Queremos entender cuáles son los cambios a niveles de moléculas que impactan en la sinapsis, que después tienen una consecuencia en el circuito y que últimamente repercuten en el comportamiento. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos en mi laboratorio, nosotros convivimos en dos frentes. Uno de ellos es estudios de genética humana, en la cual nosotros indagamos acerca de variantes genéticas, es decir, de cambios en el genoma que están presentes dentro de una población y buscamos esas variantes genéticas que están sobre representadas en individuos que padecen una patología cuando los comparamos con otros de la población control. Ahora, ¿qué hacen esas variantes genéticas? ¿Cómo impactan? ¿Me aumenta la cantidad de la proteína? ¿Me disminuye? ¿Cómo impacta dentro del funcionamiento de las neuronas? Bueno, para eso nosotros replicamos esos cambios en modelos animales, utilizando tecnología de ingeniería genética, ¿cierto? Manipulamos el genoma, ¿cierto?, de los ratones y replicamos, ¿cierto?, esos cambios a nivel de la maquinaria molecular en las neuronas de los animales para ver las consecuencias en el funcionamiento neurobiológico y así últimamente indagar sobre la conducta. Y voy a mostrarles ejemplos clásicos de cómo nosotros podemos indagar acerca de comportamientos que son relevantes para la neuropsiquiatría. El primero de los casos yo lo quiero traer a través de uno de mis genes favoritos, que es el gen que codifica para el transportador de serotonina. Los transportadores son proteínas que están encargadas de regular la cantidad de neurotransmisor que hay en la sinapsis. Hace 25 años, el grupo de estudio de Dennis Murphy, ellos describieron una variante genética que está en la población, que está presente, ¿cierto?, dentro de los humanos, las cuales tenían dos promotores, uno corto que expresaba poquito transportador y uno largo que expresa harto transportador. Ellos dieron el primer hallazgo científico en el cual demostraron que los portadores de alelo corto de este gen que codifica para este transportador tienen mayores índices de ansiedad que los portadores de los alelos largos. Y esto fue lo que yo suelo decir es el trabajo científico que abrió la caja de Pandora en lo que conocemos como la genética psiquiátrica. Uno de los hallazgos posteriores dio cuenta, por ejemplo, que cuando nosotros analizamos a través de estudios de imagenología, de resonancia magnética funcional, y les pedimos a los voluntarios que observen imágenes de rostros que transmiten emociones, existe una región en el cerebro que se conoce como la amígdala, el núcleo que procesa los estímulos de miedo. A los portadores del alelo corto, que tienen mayor reactividad emocional, la amígdala se les prende muchísimo más que a los portadores del alelo largo. Esta es una demostración en la cual nosotros podemos evidenciar que una variante genética
puede regular el comportamiento de los humanos. Nuestra genética influencia la conducta y la influencia de tal manera que nos hace más variables a los estímulos ambientales. Esta es una variante genética que fue descubierta en humanos y que después fue replicada, ¿cierto?, en modelos animales. Podemos observar en la imagen uno de los paradigmas o pruebas clásicas que se utiliza para la evaluación de la ansiedad en roedores. Este es un laberinto elevado en cruz, en el cual nosotros sometemos a los animales a que lo exploren. Existen dos situaciones aquí. Tenemos brazos que están cerrados, están protegidos por estos muros que ustedes pueden observar, ¿cierto? Y esos son lugares seguros donde el animal va a transitar más o menos con cierta confianza, mientras que los otros dos son brazos que están abiertos en esta plataforma que está elevada del piso. Es como ir caminando por encima de un trampolín desconocido. Cuando estoy en la esquina, estoy enfrentado a este conflicto. ¿Me quedo en el lugar seguro, tranquilo, o voy a explorar lo desconocido? A lo mejor en eso desconocido puedo encontrar una pareja, puedo encontrar comida, puedo encontrar algo. Entonces tengo un circuito motivacional que me invita a explorar, pero estoy con el conflicto de si me quedo en el lugar seguro. Ese conflicto es el modelo que se evalúa y uno puede caracterizar la cantidad de tiempo que el animal transita por los lugares seguros versus los lugares desprotegidos. Cuando uno genera por ingeniería genética la misma manipulación que se observó en los humanos y hace que los animales expresen menos transportador de serotonina, estos animales solo transitan por los brazos cerrados porque tienen mayor ansiedad. Esta es una forma de evaluar una conducta tipo ansiosa. Relevantemente, estos estudios también nos han permitido, tienen una validez predictiva, y nos han permitido ir a la pesquisa y caracterizar fármacos que son útiles para la psicoterapia. Si a los animales estos les administramos, por ejemplo, un diazepam, el animal se va a quedar en la punta del trampolín y me va a hacer así. Tranquilísimo, ¿cierto? Porque le bajó los niveles de ansiedad. Entonces, estos son herramientas que se utilizan para la búsqueda de nuevas terapias que puedan ir en ayuda de las personas que padecen estas enfermedades. En la próxima imagen observamos vamos a indagar otro dominio del comportamiento que están relacionados a las conductas tipo depresivas. En la depresión nosotros tenemos, ¿cierto?, un conjunto de síntomas y uno de ellos es la pérdida del disfrute. Ya las cosas que normalmente nos producen placer, que nos producen bienestar, ya no nos resultan, ¿cierto?, tan placenteras. Ya no disfrutamos mirando a los niños, ¿cierto?, corriendo en la plaza. Juntarme con los amigos ya no me es tan placentero como me era antes. Este es un síntoma cardinal de los trastornos depresivos y se puede modelar en animales. ¿Cómo se hace? Los investigadores determinaron, por ejemplo, que dentro de una cajita a los animales se les ofrece dos tipos de bebederos para consumir agua. Agua normal y agua con azúcar, agua dulce. Nosotros tenemos una tendencia natural, ¿cierto?, a las cosas que nos producen placer. Los animales indefectiblemente van a tomar mucha más agua dulce porque es más rica, ¿cierto?, que el agua normal. Entonces uno dice una preferencia, ¿cierto?, por el consumo de azúcar, que está caracterizada. Cuando los animales están en una situación normal, tienen una alta preferencia. Sin embargo, si yo a los animales los someto a un estrés crónico sostenido durante, ¿cierto?, un sinnúmero de días, van a empezar a manifestar conductas que son de tipo depresiva, tal como por ejemplo puede ser la exposición a un confinamiento sostenido que hemos vivido durante estos últimos, ¿cierto?, meses de pandemia, el aislamiento social, la pérdida, ¿cierto?, de la conexión en animales tan sociales como somos nosotros, sin duda nos va a llevar, ¿cierto?, a la aparición de sintomatología tipo depresiva. Esto podemos modelarlo en los animales, pero no lo hacemos a propósito, porque nosotros en una de las líneas del laboratorio que estamos investigando es con respecto a la hipótesis del glutamato, que es otro neurotransmisor, y determinamos que cuando aumentamos los niveles de una proteína en particular, que es la proteína EAT3, el transportador de glutamato, en estos animales somos capaces de revertir esa susceptibilidad al estrés crónico en los animales, de tal modo que ahora, a pesar de que los estresamos crónicamente, los animales no pierden la preferencia al azúcar, es decir, que les estamos confiriendo a través de ingeniería genética un factor de resiliencia a los animales. Y esto nos abre una ventana nueva porque estamos proponiendo un nuevo blanco terapéutico si podemos diseñar moléculas que regulen la actividad de este transportador de tal manera que las personas puedan encarar mejor, ¿cierto?, el detrimento del estrés crónico. Del mismo modo, existen otros dominios que están relacionados también al comportamiento como la compulsividad, y se observa quizás aquí en la imagen el patrón de acicalamiento, de aseo que se hacen los animales, ¿cierto?, a diario. Esta es
una conducta, ¿cierto?, que los animales realizan a diario, y tenemos la situación en la cual el aumento de esta actividad de acicalamiento o de grooming, como se conoce en inglés, es uno de los proxies que utilizamos para evaluar conductas de tipo compulsivas. Entonces son súper relevantes para... ¿Qué es proxy? ¿Qué es proxy? Una aproximación, una ventanita para mirar alguna cosa, ¿sí? Algo que lo podamos relacionar. Gracias. Que para los estudios de trastorno obsesivo compulsivo. En otro de las áreas... con respecto a esta aproximación de utilizar las técnicas de comportamiento, ¿cierto?, que se puedan relacionar entre modelos animales y lo que sucede en la clínica, tenemos este concepto que es la neurociencia traslacional, de lo que va desde el mesón de trabajo a la camilla, por decirlo así, o a la clínica y viceversa, ¿cierto? El cruzar estos dos mundos de investigación, ¿cierto?, impone bastantes desafíos cuando queremos evaluar aspectos cognitivos de la cognición de los animales. Y uno de los principales desafíos es desarrollar pruebas cognitivas que sean relevantes para la clínica. Dentro de ello, en los últimos años se han desarrollado tecnologías que nos permiten indagar acerca de procesos tales como la atención, el aprendizaje y la memoria, utilizando cámaras que poseen pantallas táctiles, a través de las cuales nosotros podemos realizar ensayos en los animales que son técnicamente idénticos a los que se utilizan en la clínica. En la otra imagen tenemos ahí una imagen del laboratorio en la cual estamos entrenando a los animalitos a recibir leche con chocolate cada vez que van y presionan un cierto sector de la pantalla táctil. Así nosotros podemos indagar acerca de cuál es el rol de ciertos neurotransmisores o cuál es el rol de ciertas regiones del cerebro en patologías tan diversas como el TOC, que ya lo mencionamos, el Alzheimer, o así también como en la esquizofrenia, donde existen compromisos de dominios cognitivos que son súper relevantes y que son necesarios de estudiar para ir avanzando en la comprensión de qué falla en el cerebro cuando estamos enfermos. Y por último quería comentarles acerca de lo que ya es conocido como la última revolución en la neurociencia, que es la técnica de la optogenética. En términos simples, esto corresponde al utilizar luz a través de fibras ópticas que nos permitan iluminar ciertas neuronas, ¿cierto?, para poder estudiar su función. Pero ¿cómo voy a hacer que la neurona sea sensible a la luz? Es una técnica muy chora que partió del hallazgo de algas microscópicas, que como podemos observar en la imagen, dieron cuenta que ciertas algas microscópicas existen, ellas expresan en su membrana unas proteínas que son sensibles a la luz. Y estas proteínas son canales de iones. Cuando reciben el estímulo lumínico, se abren. Y cuando pasan los iones, que son cargas positivas o negativas, cambia el voltaje de la membrana. Bueno, lo que hicieron los investigadores fue tomar el gen que codifica para esta proteína particular y lo pusieron dentro de las neuronas, de un grupo específico de neuronas. Como nosotros sabemos que las neuronas se comunican a través de señales eléctricas, que no son sino la apertura y el cierre de canales, lo que tenemos ahora es una situación en que yo puedo, a través de pulsos de luz, controlar la actividad de esas neuronas. Y de ese modo puedo modular el circuito al cual pertenecen. De esa manera yo puedo controlar, prender o apagar, por ejemplo, un circuito motor. Esto nos abre una ventana terapéutica inimaginable. Ya se han realizado estudios en los cuales, por ejemplo, se ha determinado cuáles son los grupos de neuronas que codifican para una memoria particular. Y los investigadores, utilizando esta técnica de optogenética, han sido capaces de inhibir esas neuronas. Y esos animales ya no recuerdan esa memoria. Alguien se va a decir, oye, pero esto es el eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Vamos a poder manipular para hacer olvidar memorias. Imaginen el enorme potencial que tiene esto para personas que sufren de estrés postraumático, por ejemplo. Y de manera opuesta, también se han realizado demostraciones científicas en las cuales animales que nunca han experimentado algo, pero que se conoce cuáles son las neuronas que codifican para esa memoria a través de optogenética, ¿cierto? Se le han activado y los animales hacen como si hubiesen experimentado algo.
lo cual podríamos decir que en el Hollywood de los ratones, ¿cierto? Estamos ya siendo capaces, la tecnología nos permite hacer, incrustar memorias, tal como en la película Inception o El Origen. Con esto quería yo cerrar para dar cuenta en el fondo un micro paseo, ¿cierto? Desde toda la historia de la neurociencia hasta los días actuales con una enorme promesa y esperanza hacia el diseño de nuevas terapias que nos permitan, ¿cierto?, ir en el alivio de las personas que los padecen. ¡Wow! ¡Qué nervio! Optogenética. Sí. Es Black Mirror. Es Black Mirror, sí, más o menos, sí. Pero tenemos en el fondo de que la premisa que está detrás, ¿cierto?, nos ofrece, yo siempre pensando de manera positiva, esto nos ofrece muchísima esperanza desde el punto de vista terapéutico. Ya quiero preguntarte por los neurotransmisores y todo, pero si no, no vamos a pasar nunca. Y pobre Tomás está esperando. Tomás es biólogo de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, magíster y doctor en neurociencia en la Universidad de Lyon, en Francia, país que además hizo su postdoctorado en el Centro Nacional para la Investigación Científica. Es hincha de la Chile y se considera un Leo Rodriguista, su máximo ídolo azul. Ya, ama leer y sobre todo ama leer Bolaño. Hace poco terminó El poeta chileno de Zambra y Serotonina de Houellebecq. Qué oportuno. Habló completamente con esta presentación. Sí, además es profesor asociado del Departamento de Psiquiatría y del Instituto de Ingeniería y Ciencias Biológicas de la Universidad Católica. Gracias, Magdalena. Gracias, Pablo, también. Bueno, como Pablo mencionó, es imposible hablar del cerebro y de la neurociencia sin hablar de historia, sin contar un poco la historia de cómo llegamos a preguntarnos sobre el cerebro, cómo llegamos a preguntarnos sobre la conducta y cómo llegamos a estudiar el cerebro, sobre todo. Nuestro planeta tiene 5 billones de años, 5.000 millones de años, y nuestro reino, el reino animal, tiene solamente un poquito más de 1.000 millones de años, según el registro fósil y según la historia evolutiva que podemos ir registrando de muchas formas. Hasta hace muy poco, hasta durante todo el siglo XIX, y especialmente durante el siglo XX, cuando nosotros queríamos reconstruir la historia del planeta, la historia de los animales, la historia de los hongos, la historia de las plantas, en general hacíamos árboles. Por eso se llaman árboles filogenéticos o árboles evolutivos. Y en general también asumíamos que el hombre estaba en la punta de ese árbol, que siempre había una especie de direccionalidad. Probablemente esto viene de la teología o de la religión, en que tenía que haber un sentido de la historia, un sentido de la historia evolutiva. Hoy día esos árboles ya no existen, cambiaron completamente, y hoy día cuando vemos un árbol evolutivo o vemos una representación de la historia del reino animal, de las plantas, de los hongos, se hace en un círculo concéntrico, y todos los animales que están vivos, o todas las plantas que están vivas, todos los hongos que están vivos, están en el borde. O sea, el extremo de este círculo son los animales que están vivos hoy día, las plantas que están vivas, y nosotros somos solamente un pedacito de ese círculo. Somos uno más de los animales o de las plantas vivientes, son las que estamos vivas hoy día. Y eso es bonito porque habla de que no hay una direccionalidad en la historia, no hay una dirección específica en la biología, y el pasado está en el centro, un pasado que es común a todos los que estamos en ese círculo. Y cuando nosotros estudiamos el cerebro en general, o el sistema nervioso en general, hay que hablar de los animales. O sea, los animales, por definición, nos movemos, tenemos una conducta. De hecho, son muy pocos los animales, como las esponjas de mar, que no tienen sistema nervioso. De hecho, son las únicas. Hay solamente 2 bracitos de la evolución de los animales que no tienen sistema nervioso, ni periférico ni central, las esponjas y los placozoos. El resto, todos tenemos células nerviosas. Y fíjate, ¿qué es lo que hace la célula nerviosa? ¿Qué es lo que hace el cerebro? Cómo nos movemos, cómo nos relacionamos con el mundo, cómo comemos, qué es lo que hacemos, nuestras predicciones, nuestra historia, nuestra memoria, nuestro pasado y nuestro futuro. Dentro de la historia de los animales y dentro del estudio del cerebro, por supuesto que el estudio del cerebro humano solamente ocupa una parte minúscula de la neurociencia. En general, es imposible estudiar el cerebro humano solamente quedándose con el cerebro humano. Es necesario estudiar a los ratones, es necesario estudiar a los insectos, es necesario estudiar, por ejemplo, a las medusas. La medusa, un animal impresionante, tiene 600 millones de años de antigüedad, evolutivamente súper adaptado. No se ha modificado nada. Un animal radial,
extrañísimo, sistema nervioso periférico, súper extraño, pero súper sofisticado también. Por ejemplo, para una medusa tendrá sentido hacerse la pregunta, ¿qué es para adelante? ¿Qué es para atrás? No, son animales radiales, el mundo gira en torno a ellos, no hay una linealidad en el espacio de las medusas. O en el caso de otros animales, por ejemplo, el cuervo. Cuando uno ve al cuervo, hay estudios recientes que muestran que los cuervos pueden aprender por analogía. Aprender por analogía es muy difícil. O sea, no te están explicando algo, sino que te explican una cosa nada que ver y uno la puede reproducir en otro ambiente, en otra situación. Y las pruebas de analogía, hasta hace muy poco tiempo, se pensaba que solamente los primates y un grupo muy pequeño de primates, como nosotros, los homínidos, éramos capaces de resolver problemas o aprender por analogía. Bueno, los cuervos pueden aprender por analogía también. Pero también está el caso de los caracoles. Por ejemplo, este caracol extraño, una plicha, un caracol marino, y es el principal modelo de estudio de la memoria. Y lo interesante es que los mecanismos relacionados con la adquisición de memoria en estos ratones, los mecanismos biológicos, bioquímicos, también son comunes a los mecanismos nuestros, a lo que pasa en los primates y a lo que pasa en el humano. Bueno, ¿qué tan especial es el cerebro humano? ¿O qué tan específico, qué tan especial, o qué tan humano es el cerebro humano? ¿O cuáles son las preguntas específicas que nos podemos hacer en el cerebro humano en comparación a otros cerebros? Son pocas. En general, cualquier conducta que nosotros observemos en el humano van a estar presentes de una u otra forma en los demás animales. Aquí, en esta figura, podemos ver que somos cabezones. Los mamíferos somos cabezones y los primates somos muy cabezones. O sea, en general hay una relación entre el tamaño y la masa del cráneo, del cerebro, y la masa del cuerpo, el porte de cada animal. En el caso de los primates, esa curva se rompe completamente. Y también, como podemos ver en esta figura, este árbol en el cual nuevamente está el cerebro del hombre arriba, como le decía hace un rato, eso no es así hoy día, no hay una direccionalidad de la historia. Pero lo bonito de esta imagen es que, en general, lo que ustedes ven acá es que los sistemas sensoriales han ido perdiendo espacio, han ido perdiendo importancia dentro del volumen del cerebro. Aquí se ve el cerebro humano, por ejemplo, acá arriba. Este es un árbol solamente de mamíferos, puros mamíferos placentados. Todos somos primos en este árbol. Y lo que vemos en colores son las regiones del sistema nervioso central, del cerebro, que tienen que ver con ver, con la audición, con el olfato, con el tacto, por ejemplo. Y nos vamos dando cuenta que estas regiones, que son de colores específicos, cada color es un sentido distinto, tienen una representación espacial de volumen muy, muy pequeña en comparación al cerebro, y lo que ha ido creciendo son regiones que no son sensoriales. En otras palabras, entre el percibir y el hacer algo, entre el percibir y la acción, hay un espacio. Y este espacio, que aquí tiene que ver con un aumento de este volumen cerebral, da una posibilidad a que hayan infinitas conductas posibles frente al mismo estímulo. O sea, el estímulo, el medio, el mundo, deja de ser tan importante, empieza a ser mucho más importante lo que nosotros podemos hacer con el medio o sin el medio. Aquí le estamos mostrando un gran psicólogo del siglo XIX, William James. Probablemente los que leyeron algo en el colegio, hay un gran escritor del siglo XIX del mismo apellido, bueno, fue el hermano de William James. Y William James tuvo la gracia, trabajó toda su vida en psicología y se dedicó a una pregunta específica que es la atención. Y cuando James hace una definición de la atención, dice, bueno, todos sabemos lo que es la atención y tiene que ver con concentrarse, poder focalizarse ya en cosas del mundo o en cosas internas, tanto en líneas de pensamiento como en objetos específicos del mundo. Hizo una definición bien bonita de la atención. El problema es que su definición es una definición que no nos permite llevarla a un laboratorio. No podemos hacer experimentos con la definición de William James, y aparte una definición que incluía conceptos más complejos que la atención. Incluía conciencia, incluía pensamiento, incluía muchos conceptos y muchas palabras que son más abstractas aún. Y el desafío que tenemos nosotros los científicos, y sobre todo los neurocientíficos, es tratar de llevar esas definiciones a cosas que sean operacionalizables o cosas que sean experimentables o asibles en el laboratorio. Por ejemplo, eso es muy distinto a cuando uno hace matemáticas. Cuando uno trabaja con un teorema matemático, como el teorema de Pitágoras o el teorema de Fermat, o cualquier teorema matemático en el fondo que nosotros aprendimos en el colegio o en la universidad, son ecuaciones matemáticas que nosotros las podemos llevar a cualquier laboratorio, en cualquier parte del mundo, a cualquier sala de clase, y podemos estar de acuerdo, porque es una definición objetiva. Cuando nosotros hacemos una definición de conciencia, una definición de memoria, una definición sobre la atención, no solamente esa definición tiene que tener
resguardo con las características biológicas de los organismos que estamos tratando de definir, de la conducta que estamos tratando de definir. O sea, hay una restricción biológica, pero también hay una restricción que tiene que ver con el sentido común. O sea, yo no puedo hacer una definición, por ejemplo, de conciencia sin que esa definición no haga sentido con mi experiencia de conciencia. No puedo hacer una definición de memoria sin que esa definición de memoria no tenga sentido con mi experiencia de memoria. Lo mismo pasa con la atención. Entonces tenemos una restricción biológica, tiene que ser algo que sea objetivo y que se pueda hacer en algún laboratorio, se puede hacer algún experimento que compruebe mi teoría, pero también tiene que tener sentido con nuestra experiencia y eso lo hace muy difícil. De hecho, por ejemplo, en el caso de la atención, que es lo que trabajamos en nuestro laboratorio, probablemente uno de los campos más grandes o de las subáreas de la neurociencia más importantes, por lo menos la neurociencia cognitiva, aún no existe una definición en la cual todos estemos de acuerdo y en la cual todos podamos trabajar. Hay múltiples definiciones de atención. Y eso contrasta, por ejemplo, con el teorema de Pitágoras, que ustedes están viendo ahí, donde nosotros podemos estar de acuerdo en una definición que se generó hace 2500 años y hasta el día de hoy estamos de acuerdo y la podemos ir demostrando en cualquier sala de clase de cualquier parte. Pasando a otras cosas, nosotros hoy día, como les dije hace un ratito, vamos a hablar de atención, vamos a hacer 3 experimentos. Experimentos muy, muy simples, pero es bueno que ustedes lo hagan en su casa. El primer experimento, un experimento de atención ejecutiva, una atención, en el fondo yo les voy a dar una instrucción y ustedes tienen que seguir la instrucción en la casa de ustedes. Lo que ustedes van a hacer es leer en voz alta en su casa lo que está escrito acá, pero la gracia es que no van a leer lo que está escrito, sino que van a decir en voz alta el color en que está escrito cada palabra. Entonces, por ejemplo, usted tiene que decir negro, morado, rojo, verde. Por ejemplo, Magda, trata de hacerlo, es súper difícil. Es muy complejo porque uno se traba. Uno inmediatamente trata de leer lo que está escrito, pero si nosotros queremos realmente cambiar la instrucción, y la instrucción es no lea, simplemente dígame en qué color está escrito cada una de las palabras, es súper complicado. Es mucho más fácil decir el color que es mucho más fácil decir lo que está escrito. Eso es lo que estamos acostumbrados. Es mucho fácil. Yo me fui leo blanco en verde y pienso en verde, ¿cachai? No, pero en general lo que pasa es que es muy difícil olvidarse lo que está escrito y en general, como la instrucción en este caso es decir el color y no recitar lo que está escrito, cuesta. Tratan de hacerlo en la casa y un experimento muy simple, se llama la tarea de Stroop y muy entretenida de hacer en la casa. Hagamos la segunda tarea. Esta tarea es un poquito más complicada, pero lo interesante de esta tarea vamos a poder experienciar qué es lo que hace nuestra atención y de qué manera la atención modifica las propiedades del mundo. Cómo la atención modifica lo que yo estoy viendo, cómo la atención modifica lo que estoy escuchando y cómo la atención modifica cualquier cosa que pase fuera nuestro. El experimento es muy simple. Lo que tienen que hacer ustedes es mirar el centro de la pantalla, donde hay un circulito blanco, fijar la mirada en ese circulito blanco y concentrarse ahí. No muevan los ojos, miren el punto blanco que está entre medio de estos 3 círculos concéntricos. Lo que les va a pasar de repente es que sin querer uno de estos 3 círculos se va a hacer un poquito más oscuro. Ustedes van a tener la sensación de que uno de los círculos es más oscuro que el resto de los círculos. Y eso va a ir variando. Ese círculo que tiene un contraste más alto, que es un contraste imaginario, que depende de nuestra atención, se va a ir modificando. Bueno, ese es el primer experimento, experienciar que en el fondo las propiedades del mundo cambian y que las propiedades del mundo cambian no es por cualquier cosa, sino que cambian por la atención. La segunda parte del experimento es lo mismo. Ustedes miren el punto blanco, concéntrense ahí en ese punto blanco, no muevan los ojos, pero ustedes ahora decidan cuál de los 3 círculos es el que va a estar más oscuro. Entonces ustedes pueden decidir, por ejemplo, que el círculo inferior es el oscuro, y ahora ustedes deciden que el círculo que está a la izquierda arriba sea el más oscuro, y ahora vuelven al de abajo y ustedes pueden moverlo. Lo que están ustedes haciendo ahora es mover de manera voluntaria la atención, y lo que están haciendo al cambiar la atención en el mundo están modificando las propiedades del estímulo. Entonces, y lo interesante de eso es que si mi atención, por ejemplo, yo estoy caminando en la calle y mi atención está sobre la calle y no sobre la vereda, probablemente yo voy a ser muy reactivo a cualquier estímulo que esté en la calle y muy poco reactivo a un estímulo que aparezca en otra parte de la vereda. Entonces yo modifico el mundo con la atención constantemente. Y voy a hacer el tercer experimento con el mismo círculo. Miren el círculo, miren el centro de la pantalla y ahora traten de concentrarse y fijar la atención en un solo de los círculos, mirando el centro nuevamente, y cuenten cuánto tiempo ustedes son capaces de mantener ese círculo oscuro. Ustedes se van a dar cuenta que es muy poco tiempo. Uy, sí. Es muy poco tiempo. Aunque ustedes fuercen la atención, o que ustedes traten de que la atención esté, por ejemplo, en el círculo inferior, ustedes se dan cuenta que pasan 6 segundos, 7 segundos, y inmediatamente se va a otro lado. Se viaja la atención, se pierde.
Esa pequeña ventana atencional es la ventana atencional de la cual subyace, por ejemplo, otra cosa muy importante que es la memoria de trabajo. La capacidad de retener la memoria del presente. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, traten de retener estos números en su mente, la secuencia. No lo anoten, sino que traten de seguir la secuencia y mantenerla en memoria, estos números en la cabeza. Por ejemplo, 3, 4, 6, 2, 0, 2, 9, 7. Ya se perdieron, probablemente ya se perdieron. Y esa ventana atencional, esa pequeña ventanita atencional, dura muy poco tiempo y es la misma ventana que pudimos experimentar en el experimento anterior. O sea, realmente tenemos la capacidad de estar 7 segundos, 8 segundos con la atención puesta en una cosa, ya sea externa, el círculo, o interna, los números, como en este experimento. Entonces la atención media nuestra relación con el mundo, y esto lo podemos hacer experimentalmente. Podemos estudiar varios mecanismos, podemos estudiar varios correlatos cerebrales o correlatos fisiológicos que se relacionan con la atención y podemos ver de qué manera esta atención modifica, por ejemplo, nuestra respuesta o nuestro rendimiento frente a cualquier tarea. Entonces, una especie de U invertida, ¿no es cierto? Si nosotros estamos muy cansados, por ejemplo, estamos con sueño o estamos en estado de inatención, estado de ruminación, estado de anestesia, por ejemplo, probablemente a nosotros nos va a ir muy mal. La atención va a estar muy, muy, muy bajita y nuestra respuesta, nuestra relación con el mundo va a ser muy superficial, va a ser muy difícil que podamos responder a algún estímulo del mundo. Por el contrario, si nosotros hicimos una maratón o estamos muy estresados o estamos en un estado de hiperactividad o tomamos, no sé, 5 tazas de café antes de entrar a una sala, probablemente nos va a costar mucho concentrarnos, porque nuestro nivel de alerta va a ser tan alto que también cualquier estímulo puede ser relevante, no vamos a poder distinguir qué estímulo es relevante frente a un estímulo que no es relevante. Entonces, dentro de esta invertida, lo mejor es estar justo al medio. Entonces podemos hacer experimentos o estrategias para pasar de un estado de muy poca atención a un estado intermedio o para bajar, de pasar de un estado de muy, muy alta alerta, por ejemplo, a un estado intermedio. Y con eso ya vamos a seguir, estamos terminando esta charla. Vamos a pasar rápido por esta. En el fondo, lo que le acabo de contar se ha hecho experimentalmente. Uno puede estudiar las neuronas que se relacionan con estos grandes estados de alerta o grandes estados atencional. Y también hay ciertos correlatos que son bien interesantes, como lo que es la pupila. Y ahora vamos a hacer el último experimento, que es un experimento que desarrollamos en el laboratorio, que lo realizamos con niños entre 10 y 14 años en el laboratorio, ya lo hemos hecho en hartas poblaciones, y lo que vamos a ver es de qué manera la pupila se modifica, de qué manera la pupila cambia su diámetro en función de lo que está pasando en el mundo. En este caso, lo que tienen que hacer ustedes es una tarea súper sencilla, una tarea de memoria visoespacial, se llama, una memoria atencional visoespacial. Y lo que ustedes tienen que hacer es la tarea es la que se ve ahí al fondo. Mira, Magdalena, eso es. Ustedes tienen que mirar esos puntos en esa grilla. Hay 16 cuadraditos posibles. Y lo que tienen que hacer ustedes es memorizar la posición de esos puntos que aparecen en la pantalla. ¿Ya? Entonces, esos puntos, ¿recuerdan la posición? Magdalena, ¿la recuerda, no? Sí, sí. Ya, estos puntos van a desaparecer. Ya. Mantén en tu memoria la posición de los puntos. Sí. No lo olvides. Aparecen otros puntos. Ahora tienes que recordar estos 2 puntos, pero no olvidar los puntos anteriores. O sea, en este momento ya no recuerdas 2 puntos, sino que recuerdas 4 puntos posibles. Estos puntos van a desaparecer nuevamente. Y van a aparecer otros 2 puntos. Entonces tú ya tienes 6 puntos, 6 posiciones posibles en tu mente, en tu cabeza. Estos puntos van a desaparecer. Y después, para más remate, viene un distractor, que son los puntos binarios. Entonces, este distractor es para que se te olvide todo. Entonces, lo que tenían que hacer los niños en el laboratorio era recordar todos los puntos que les presenté. Después les viene un distractor, porque al final viene la siguiente, que es un punto. Y en este caso, los niños me tienen que decir si ese punto estuvo o no estuvo en las grillas anteriores. Entonces, en este caso estuvo, ¿no? Sí. No. Sí estuvo. ¿Sí estuvo? Sí estuvo, creo que en la segunda grilla. Entonces vamos a ver que, nosotros tratamos de medir lo que pasaba a nivel de la corteza. Con eso medíamos el electroencefalograma, que mide las variaciones de corriente en el tiempo, o variaciones de voltaje en el tiempo, con un pequeño casco que se pone sobre el cuero cabelludo, en el fondo sobre el pelo, con un gel conductor. Y también vimos la pupila. ¿Y por qué la pupila es importante? Que es la figura que están viendo ustedes ahora. Es porque desde hace varios años, de hecho esto es una figura, un paper del año 79, antes de que yo naciera salió este artículo. Y lo que estos investigadores mostraron es que si uno hace una operación muy simple, una operación matemática, yo presento un multiplicando y la pupila se dilata, aumenta su diámetro pupilar. Pero cuando presento un multiplicador, la pupila se dilata mucho. Por ejemplo, 3 por 7, a veces el 3
aumenta el diámetro pupilar. Cuando digo el 7, aumenta mucho más que el momento cuando la persona está haciendo la operación matemática. Pero esa operación, esa multiplicación es muy simple. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo hago, no sé, Magda, 15 por 8? Bueno, durante ese periodo que ella está calculando, ese 15 por 8, la pupila está muy, muy dilatada. Entonces, hay una relación entre nuestra atención, entre nuestra capacidad de concentrarnos en algo, en algún objeto, en una operación interna, como en el caso de una multiplicación, y el diámetro de la pupila. Y nosotros hicimos lo mismo con la tarea que le acabo de presentar, esta tarea de memoria, trabajo visoespacial, y lo que vemos es eso. Vemos que cuando nosotros estamos memorizando los puntitos de la pantalla, hay una pequeña variación. En el fondo lo que estamos viendo son dos ejes. Uno es el eje de abajo, que es el tiempo, y en el eje que va hacia arriba, que es el eje Y, lo que vemos es la amplitud, el diámetro de la pupila. Entonces lo que vemos es que yo presento la primera grilla, aumenta la pupila de manera transiente. Presento la segunda grilla, aumenta la pupila. La tercera grilla, aumenta. Pero cuando presento la última parte de la tarea, cuando tienen que decidir si el punto que aparece al final estuvo o no estuvo en la grilla anterior, fíjense lo que pasa, hay un aumento exponencial. Y eso uno lo puede ver. Uno puede ver cómo aumenta la pupila de manera exponencial en ese momento, que es justo el punto más importante de la tarea. Pero ¿qué pasa cuando nuestra atención se pierde? A todos nos ha pasado que estamos, por ejemplo, leyendo un libro, estamos muy concentrados en el libro, pero de repente nos perdemos nuestros pensamientos. Y pasan páginas y páginas, minutos y minutos, de repente, chuta, no me acuerdo nada de lo que estaba leyendo. Y tienen que buscar, ir para atrás hasta llegar a la frase o la oración o el párrafo en el cual se habían perdido. Bueno, durante todo ese periodo que ustedes estuvieron perdidos en sus pensamientos, el periodo hay una palabra bien bonita, en inglés es mind wandering, que es como el vagabundeo de la mente o la mente errante. En algún momento nuestra atención se fue a cualquier lado. Nos olvidamos lo que estábamos haciendo. Lo interesante es que podemos seguir haciendo de manera mecánica. Podemos seguir moviendo los ojos, avanzando las páginas, pero sin recordar nada de lo que estuvimos haciendo. Y eso lo media la atención. Cuando la atención se va, se pierde el mundo. Nos olvidamos de lo que estábamos haciendo. Y no solamente pasa eso, sino que, por ejemplo, si yo presento un estímulo visual, como una cara, una grilla, esta respuesta pupilar va a ser muy, muy baja en esos periodos en los cuales mi atención está en cualquier parte. Y lo interesante es que esos momentos en los cuales nuestra atención está perdida en nuestro universo interno, se parece mucho, la actividad cerebral que yo puedo medir en esos espacios, es muy parecida a la actividad que yo puedo medir, por ejemplo, cuando estoy recordando algo. O muy parecida a la actividad cuando yo estoy planificando algo. La prospección es cuando yo planifico, cuando yo me oriento hacia el futuro. O sea, cuando yo me salgo del tiempo, hacia atrás, en recordar, o hacia el futuro, en la prospección. Pero también en la misma actividad, son las mismas regiones que participan, por ejemplo, cuando yo trato de entender lo que le pasa a otra persona. Todo lo que tiene que ver con la empatía o teoría de la mente. Entonces, esos periodos de distracción son súper importantes. No hay que olvidarse. En general, toda nuestra vida de hoy tiene que ver, sobre todo con las tablets, con los teléfonos, con los smartphones, con los Smart TV, con cualquier cosa que sea inteligente en teoría, tiene que ver con tratar de resolver cosas segundo a segundo, minuto a minuto, y no damos espacio ni tiempo para que nuestra atención se pierda, para que nuestros pensamientos dejen de estar ligados al mundo, a lo que estamos haciendo, sino que se pierdan. Y lo interesante es que esos periodos de introspección, esos periodos en los cuales nuestra mente viaja, son periodos que son fundamentales para que nuestro cerebro funcione como debería funcionar. Nosotros somos humanos y pensar hacia el pasado, pensar hacia el futuro, salirnos un poco del tiempo es parte fundamental de nuestras conductas. Así que no tiene nada de malo dejarse perderse en el mundo, no tiene nada de malo dejar el teléfono a un lado, no tiene nada de malo perderse de esta charla o perderse en una conversación o perderse en una película. Es normal y disfruten esos espacios. Son espacios de creatividad, son espacios de introspección, son espacios que son súper necesarios para nuestra mente. Gracias. ¡Ah! ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia! Oye, y recién me estaba pensando, habían dicho, yo escuchaba que cuando uno bosteza, por ejemplo, es un llamado de devolver la atención. ¿Has escuchado eso? No, pero hay varias cosas. Hace un tiempo, no sé, por ejemplo, cuando yo estoy en una clase o estando en una reunión y estoy un poco aburrido, en general trato, por ejemplo, de dibujar. Si tengo un lápiz, me pongo a hacer cosas, dibujo, cosas. Y ese dibujar, por ejemplo, esa es la famosa doble tarea. A veces sirve es como una especie de ancla al mundo. Entonces uno hace algo mecánico y esa cosa mecánica que está haciendo te obliga a estar en el presente, te obliga a estar en la sala, te obliga a estar en la conversación.
Entonces hay mucha gente que tenemos la atención perdida en cualquier parte y el hacer ese tipo de actividades tan pequeñas es una especie de ancla al mundo. A pesar de lo que se pudiera creer. A pesar, claro. dice, no, Eugene, te estás distrayendo. No, al revés. Yo necesito eso sin querer, sin saberlo, en el fondo, para estar presente, para estar en la conversación, para estar en la clase. O sea, no tiene nada de malo. De hecho, son herramientas casi históricas, yo creo, nuestras. Oye, y con relación a un tema que tenemos que hablar, porque es obligatorio. Estamos en una realidad de hiperestímulo. Estamos súper obligados en el colegio a estar súper atentos y a portarnos súper bien. Y la mitad de los niños están siendo diagnosticados con déficit atencional o más. Y tenemos una serie de medicaciones y temas, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos resolver este problema tan diagnosticado y que nos tiene a todos los niños medicados, a un porcentaje tan grande? Sí, yo me atrevería a mencionar que existe un sobrediagnóstico que nos distancia mucho de las tasas de prevalencia del déficit atencional o del trastorno de déficit atencional e hiperactividad en Chile del resto de los países. ¿Sí? Sí. O sea, aquí las tasas no se condicen con variables genéticas que nos hagan más vulnerables a padecer esta patología que el respecto de poblaciones en otros países. Entonces aquí es muy posible que tengamos un sobrediagnóstico. O sea, una cosa es normalizar y otra cosa es... Exactamente, claro. Entonces, también existe algo que estábamos conversando antes de que comenzara, ¿cierto?, el programa, acerca de que de que los diagnósticos en general dentro de la neuropsiquiatría aparecen cuando no hay un acuerdo entre el comportamiento de la persona y lo que se espera de ella. Por ejemplo, uno puede encontrar, por ejemplo, en sintomatología depresiva, dice, no, hay una pérdida de la productividad laboral. Y uno dice, bueno, entonces, que la persona no está rindiendo en el trabajo. Entonces, y es eso uno de las cosas esperables, bueno, pero en el mundo moderno, ¿te das cuenta? Entonces ahora, por ejemplo, que el chico sea capaz de concentrarse durante 90 minutos de continuo en una clase es un desafío para cualquier niño de 8 años. Sí. Entonces, en realidad, la metodología de enseñanza, ¿cierto?, quizás no hace un buen pareo con las demandas y la actividad que el niño tiene, ¿cierto?, y las inquietudes y la incapacidad de concentrarse en cosas que probablemente son ultra fomes para esa edad. Oye, ¿y cómo funcionan? ¿Cómo funcionan en el cerebro porque yo que tomaba inhibidor selectivo de la norepinefrina? Ya. Ni siquiera es un inhibidor selectivo de la recaptura. De la recaptura. Es para aumentar los niveles, ¿no? Claro. No para... Claro, cuando tienes una sinapsis, que estábamos haciendo el ejemplo, ¿cierto?, entre ustedes, que son las postsinápticas, yo estoy enviando mis neurotransmisores, ¿cierto? En mi membrana, cuando se fusionan estas gotitas que son las vesículas y liberan los neurotransmisores, ustedes los reciben. Y los reciben dependiendo de qué cantidad yo libero. Y ustedes tienen los receptores específicos para los neurotransmisores que están involucrados en atención, que son, por ejemplo, acetilcolina, ¿cierto?, y dopamina. Las neuronas, en el caso, por ejemplo, de la dopaminérgica, yo les estoy liberando a ustedes dopamina, ustedes la sensan, pero para hacer un mecanismo que tiene un doble propósito, que es limpiar esa sinapsis para que llegue el nuevo estímulo y la nueva señal. Yo tengo que limpiar este espacio entremedio interneuronal. La sinapsis tengo que remover esa dopamina, y eso lo hacen unas bombas, que son verdaderas bombas que aspiran los neurotransmisores de aquí, que se llaman las bombas de recaptura. Son transportadores que recaptan los neurotransmisores para limpiar esta sinapsis, para la nueva señal, y además yo tengo una eficiencia energética. Yo estoy reciclando el neurotransmisor para no tener que estar produciéndolo todo el rato. Yo lo recapturo y lo vuelvo a meter en las gotitas de las vesículas. Esos transportadores, que son los mecanismos de recaptura, se pueden bloquear farmacológicamente. En el caso, por ejemplo, del metilfenidato, es un fármaco que bloquea el transportador de dopamina. Noradrenalina. De noradrenalina, perdón, el de noradrenalina. Tienes toda la razón, claro. Es dual, es el dual. Es catecolinérgico e inespecífico. Y inespecífico. Y la P-molina también, entonces, es el otro que también es dopaminérgico. En el caso, por ejemplo, de fluoxetina, que es un antidepresivo, es un bloqueante de la recaptura selectiva de serotonina. Entonces, utilizando estos bloqueantes de los transportadores, la neurona libera el neurotransmisor, ¿cierto?, pero después no puede aspirarse. Entonces los niveles en el extracelular o en la sinapsis aumentan. Oye, ¿y pueden llegar a ser mal?
bueno, eso va a tener consecuencias en el funcionamiento sináptico, ¿cierto? Cuando se administran de manera sostenida. Pueden tener el efecto benéfico de decir, aquí yo tengo más acetilcolina, por ejemplo, o tengo más noradrenalina, ¿cierto? Estoy teniendo un mayor efecto en atención. Sin embargo, la noradrenalina no es solo funciona en los procesos atencionales, está involucrada en un sinnúmero de otros procesos que realiza el cerebro y que utiliza la noradrenalina. Entonces, los efectos laterales pueden venir, ¿cierto?, por esos lados. Pero, ¿sabes qué? Volviendo a tu pregunta y en la primera parte de tu respuesta, Pablo, si bien es cierto, Chile está entre los récords Guinness de diagnóstico, más que medicación y diagnóstico de déficit, es muy parecido a Estados Unidos, por ejemplo. Nosotros tenemos más o menos 10% de los niños chilenos entre los 8 y los 12 años están diagnosticados con déficit, y lo mismo en Estados Unidos, pero eso no pasa en Europa. Pero lo entretenido, que por ejemplo lo que pasa en Estados Unidos, lo interesante es que hay estados en los cuales el diagnóstico es muy bajo, 3%, 4%, se parece mucho al diagnóstico de Francia, de Alemania, de Inglaterra, y tenía otros estados como Carolina del Norte, o Kansas, o Arizona, no sé qué, donde el 20% de los niños tienen diagnóstico. Entonces, claramente hay un componente biológico, genético, es súper heredable. O sea, es muy probable que si un papá tiene déficit atencional, los hijos también tengan. O sea, esto está súper estudiado con estudios genéticos, de hecho, siguiendo como árboles familiares. Pero también hay un componente relacionado con la vida de cada lugar que amplifica la probabilidad de expresar alguna conducta distinta. ¿A qué voy? Por ejemplo, en Estados Unidos se relaciona los estados más pobres, los estados con peor esperanza de vida, los estados con más violencia, los estados que a su vez tienen peor alimentación, los estados que tienen, el fondo, tú empezás a buscar cualquier variable ambiental. Claro, empezás a buscar cualquier cosa, cualquier número que te hable de la calidad de vida de ese estado, se va a relacionar en el fondo con el aumento de cualquier sintomatología o cualquier patología. Y no solo pasa con el déficit, o sea, pasa con la depresión, pasa con cualquier patología neuropsiquiátrica. En el caso del déficit es más increíble porque aumenta de 3, 4 veces, que muy por sobre la biología, muy por sobre la genética. Entonces, claramente en este caso hay un componente ambiental, el estrés, por ejemplo, o la competitividad dentro del sistema escolar, que están influenciando, aumentando o exagerando el diagnóstico. Entonces, existe el déficit atencional. Hay niños que requieren ayuda, que requieren terapia, algunos requieren medicación, sin duda. Pero probablemente no el 10% de los niños, probablemente es mucho más bajo. Oye, vamos a ir con las preguntas de la gente, porque yo tengo preguntas, pero la gente también. Entonces, vamos a incluirlos en nuestra... Hola, soy Julio. Encuentro muy interesante su tema. De todos los estilos de aprendizaje para mejorar la atención de los niños, ¿cuál me recomendarían? Ay, yo creo que vamos a seguir hoy día derribando mitos, ¿ya? Yo quiero decirle a todas las cámaras de que los estilos de aprendizaje no existen. Son una falacia que ha sido construida y se ha sido sostenida durante el tiempo, que no tiene ningún asidero, ninguna validez experimental. No hay fundamento científico que avale la existencia de estilos de aprendizaje que tengan que rescatarse. Esto es otro de los clásicos neuromitos. O sea, son métodos de enseñanza, pero no estilos de aprendizaje. Exactamente. Ya. O sea, claro, indudablemente nosotros utilizamos distintas modalidades perceptuales, ¿cierto? Tales como la modalidad auditiva, ¿cierto? O visual, ¿cierto? O kinestésica para aprender, ¿cierto? Y esto también proviene, ¿cierto? Por el hallazgo de que existen ciertas regiones o circuitos distintos del cerebro que están involucrados en cada una de estas modalidades. Este hallazgo ha propiciado que decir, ok, nosotros vamos a tener un mejor método de aprendizaje, ¿cierto? Hay personas que dicen, yo soy mucho más visual que otro. Eso no es así. Todos utilizamos el abanico, ¿cierto?, de modalidades perceptuales, ¿cierto?, involucrados en el aprendizaje. Y los experimentos que pretenden avalar esta mal llamada teoría, ¿cierto?, de los estilos de aprendizaje, se basan en que cuando, por ejemplo, un profesor, ¿cierto?, trata de utilizar estas distintas herramientas, ¿cierto?, lo que está haciendo es enriquecer más la clase. Es muy distinto, ¿cierto?, un profesor que esté, ¿cierto?, como en el mismo tono durante 90 minutos hablando, ¿cierto?, pasando diapositivas, ¿cierto?, súper aburrida, a alguien que
llame la atención, que se ponga más lúdico, de que haga sonido, que haga ejercicios, que involucre, ¿cierto? Hacer un sketch. O sea, eso llama mucho la atención. Es una persona más simpática. La clase, ¿cierto? Experimentalmente se hace más enriquecida. Claro. El problema es que hemos llegado ahora al punto en que en algunos ciertos procesos pedagógicos se les exige a los profesores de que ellos tienen que satisfacer los distintos estilos de aprendizaje de los niños, lo cual es una falacia. Esto es mentira. Sí. Oye, tengo una última, una compañera para despedir el programa porque nos estamos medio pasados en el tiempo, pero tengo una última pregunta para cerrar. Mano izquierda, hemisferio derecho, mano, ¿cachai? El lado artístico, lado analítico. Cerebro de izquierda, hemisferio distinto, cualidades distintas. Una persona tiene más talento artístico, el otro es mejor para las matemáticas. Es cierto de que, ¿Neuromito, sí o no? es cierto que el hemisferio derecho controla, ¿cierto? Motrizmente la parte izquierda del cuerpo y viceversa, ¿cierto? Que estamos cruzados. Pero eso no tiene ningún asidero, ¿cierto? Relacionarlo con que hay un hemisferio que es creativo y el otro es analítico. Otro de los neuromitos que se murió el día de hoy. Lo que sí hay, por ejemplo, que el lenguaje está súper lateralizado en la mayoría de nosotros en el hemisferio izquierdo. ¿Sí? El lenguaje. De hecho, si uno tiene un accidente vascular, por ejemplo, o un accidente mecánico, un choque, y hay un daño grande, importante en el hemisferio izquierdo, en general se genera una afasia, una pérdida del lenguaje. Cosa que no pasa si te pasa lo mismo en el hemisferio derecho. ¿Y las matemáticas? No, ese es el problema. Entonces cuando uno empieza a entrar a otras, el lenguaje es el único que tiene ese correlato tan importante Ya, de localizado. de lateralización. Ya. Pero el resto de las cosas no. El resto de las cosas están repartidas por todas partes. Y no están en un lugar tampoco. Y chatean todas entre sí. Sí, oye, este tema da para N. Se me quedaron un montón de preguntas en el tintero de los neurotransmisores, pero la gente puede seguir en sus casas, lo que les interese profundizar, pueden escribirnos en redes sociales, pueden acercarse, sigan investigando, hay un montón de información disponible. ¿Hay algún dato que puedan compartir como para poder la gente pueda acceder a información como fácil? En la página web del laboratorio del Tomás Sandón. Excelente, excelente. Oye, muchas gracias, chiquillos, por acompañarnos esta noche. Fue súper bueno, súper bueno. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos también. Muy buenas noches y los esperamos para la próxima.